que tomamos, algunas más pequeñas, más cotidianas, más del momento, y otras decisiones más importantes que necesitan ser pensadas. Las decisiones que tomamos marcan el rumbo hacia donde nos dirigimos, construyen el camino hacia donde vamos dirigiéndonos. Decisiones que pueden cambiar el día. Por ejemplo, veía una imagen donde hablaba de cómo puede empezar el día, o cómo es el día cuando empiezas primero viendo el celular. Era una foto de una pareja en la que empiezan los dos con el celular y cada quien haciendo su día, a que sea un día en el que empiecen con un saludo, con una pequeña charla. Pequeñas decisiones que pueden dirigir a un lugar diferente el día, pero también hay decisiones más grandes que pueden dirigir también hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos, ¿verdad? Algunos de ustedes han tomado decisiones importantes, como escuchar a Dios, como tomar en cuenta a Dios en su vida, como decidir reunirse en una familia, en una pequeña expresión de la familia de Jesús en la tierra. Y han sido buenas decisiones que están dirigiendo su vida, que están encaminándolo a un rumbo diferente al que estaba. Y son decisiones las que vamos tomando. Y hoy queremos ver un pasaje donde nos habla de una decisión que tuvo que tomar el pueblo de Dios, y también nos habla a nosotros sobre las decisiones que algunos de ustedes ya tomaron, que tenemos que seguir tomando y que también es invitado a tomar si no ha sido así. Así que este mensaje está está basado en una historia que nos es relatada y está en su Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Josué capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué, es el sexto libro de la Biblia, está casi el inicio de su Biblia, así que en lo que va buscando, le platico dónde estamos ubicados en la historia en la historia de la Biblia, ¿verdad? Si se da cuenta, está casi al inicio de sus páginas, en las primeras, por así decirlo, páginas de la Biblia, y es Josué 24, ¿lo tiene? Vamos a ir leyendo todo el pasaje. Vamos a leer de una vez todo. Voy a leer de una vez todo el pasaje y después hacemos oración. Ok. ¿Lo tiene ya? Josué 24. Dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Israel, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú. A Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos ascendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería.
Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente, y los libré de sus manos. Pasasteis al Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Oramos? Padre bueno, creador de cielo y tierra, nuestro Padre que estás en lo alto, no hay nadie como tú, Señor. Que tu nombre sea honrado, Señor. Que honremos con nuestras vidas, Señor, tu nombre. Todo lo que eres y has hecho, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, rogando que nos enseñes, que hables a nuestra vida y que hoy pueda ser un día de bendición, Señor. Al tomar decisiones, Señor, respecto a quién eres, a lo que has hecho, Señor, y a nuestras vidas. Te pedimos por esto, en el nombre del Rey Jesús. Gracias. Amén. Termina este pasaje con una decisión que toma Josué. Ok, ¿quién es Josué? ¿Dónde estamos ubicados en la historia de la Biblia? Esto es después de años en los que el pueblo de Israel, bueno, contamos toda la historia brevemente desde el principio. Vemos en las primeras páginas cómo Dios crea un mundo perfecto, ordena el mundo para beneficio de la humanidad, ¿verdad? Dios establece un mundo para que podamos habitar, y es su deseo que la humanidad represente a Dios, le represente ante la creación y se encargue de traer más belleza y orden al mundo y caminar y ordenar este mundo juntos, caminando Dios y la humanidad. Sin embargo, la humanidad, el hombre, toma la decisión de decidir por su propia cuenta lo que es bueno, tomarlo y así apartarse de caminar con Dios y así apartarse de confiar en Dios, quien ha definido lo bueno, sino que ahora vemos con nuestros ojos y lo que es conveniente para nosotros, eso lo tomamos aún a costa de los demás, ¿verdad? Aún a costa de otros. Y esa es la historia de la humanidad, la historia de la Biblia. Y se desencadenan historias en consecuencia de esa ruptura que hay, de esa comunión con Dios, las consecuencias que nos trae entre nosotros. Esa es la historia de la Biblia. Sin embargo, Dios continúa con su plan y deja una promesa de alguien, un humano que va a restaurar todo lo que pasó, vencer las mentiras con las que fuimos tentados y engañados. Y hay una promesa de alguien, de una restauración, ¿verdad? Hay una promesa de una restauración. Y Dios elige una familia entre toda la tierra, forma y forma a una familia, ¿verdad? En específico, con la intención de que a través de esa familia las naciones puedan conocer a este único Dios verdadero y puedan traer bendición de nuevo a las naciones. El plan de Dios, por así decirlo, la historia de la Biblia, se divide en dos tramas, ¿verdad? Dios y las naciones, o Dios y el mundo. Después hay un subtrama en la Biblia, que es el que abarca más tiempo en la historia de la Biblia, que es
Dios y la familia que escoge. Si lo podemos ver, imaginar en una gráfica, es Dios y las naciones, o Dios y la humanidad, y un subtrama que es Dios y su familia, o Dios e Israel. Israel viene siendo la familia muestra con la que Dios iba a trabajar para traer bendición a las naciones. Sin embargo, vemos que tanto la humanidad como la familia que Dios escogió fracasaron en su llamado y son solo un reflejo de nuestra realidad como humanidad, y nos lleva a la necesidad de seguir esperando y confiando en esa promesa, en esa restauración completa por medio de alguien, ¿verdad? Que ese Salvador, esa persona que iba a restaurar todo, más adelante en la Biblia vemos que es Dios mismo, que iba a venir iba a encarnarse y habitar entre nosotros. Y bueno, en nuestra Biblia ya completo tenemos que los evangelios proclaman que esa persona es Jesús de Nazaret, quien era Dios, quien era un descendiente de David, un rey, y cumple todo lo que las escrituras van hablando acerca de quién y cómo iba a ser este Salvador. Y ahora sabemos que por medio de Jesús, todas las naciones ahora tenemos la bendición de regresar a esa comunión con Dios. Jesús es esa vida que es ofrecida, una vida más de la que conocemos. Fuimos creados para hacer más de lo que somos, fuimos creados con la posibilidad de tener la vida misma de Dios, ¿verdad? Vida más allá de esta. Así que en Jesús está esa vida, Jesús demostró ser Dios mismo habitando entre nosotros, y por medio de Jesús tenemos vida y las naciones nuevamente pueden tener esa bendición. Tanto que pues nosotros no somos de Israel, pero nosotros tenemos esa bendición extendida hasta ahora. Ese es el resumen, la Biblia, la narrativa de la Biblia a nivel historia, pero vamos en una parte de la historia. Nos es contado aquí un poco de una subtrama, de una subhistoria, y es la historia del pueblo de Israel cuando Dios escoge a una persona. Así que a nivel ubicarnos, Dios escoge una familia, son llevados a Egipto por un tiempo, son maltratados como esclavos, y Dios los libera por medio de Moisés. Pasa la generación de Moisés muere, y Dios les promete al pueblo de Israel una tierra, y Dios se las da por medio de Josué. Josué es como un guerrillero quien conquista y toma la tierra que Dios les había entregado, ¿verdad? Así que en Josué 24 es el último capítulo después de contarnos cómo ellos conquistaron la tierra y repartieron la tierra, y ya están instalados en la tierra que Dios les había dado. Y este es el último capítulo y el último discurso de Josué al pueblo. Y vemos en este capítulo un diálogo de tres voces. Hay tres voces aquí. Vemos Josué hablando al pueblo, vemos cómo el pueblo va a contestar, pero vemos a Josué diciendo: así dice el Señor. Y vemos la voz de Dios por medio de las palabras de Josué. Y vamos a ver en este pasaje lo que dice Josué al pueblo, pero lo que Dios le está diciendo realmente al pueblo. Y dice Josué: así dice el Señor. Y vemos en el versículo Josué 24, en el primer versículo, que Josué los reúne y les dice así dice el Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y les di a Isaac y a sus hijos, ¿verdad? Y vemos primero, el Señor les recuerda dos cosas. Dios los reúne, Josué, les dice: esto es el mensaje de Dios para ustedes. Y de parte de Dios les dice dos cosas al pueblo. Les dice, uno, les recuerda de dónde vienen. Les dice, del otro lado, ahora sí que del otro lado del río, había un hombre, Taré, que tenía dos hijos, Abraham y Nacor, bueno, y otro, Harán.
y yo los tomé. Ellos estaban allá al lejano oriente, en lo que sería, lo que después es Babilonia, lo que ahorita es la tierra de Irak e Irán. En aquel tiempo, en el lejano oriente, ahí estaba Abraham y su familia sirviendo a otros dioses, a otros dioses, y ellos estaban sirviendo a otros dioses, haciendo su vida. Dice, y yo los tomé, yo tomé a Abraham, lo llevé por toda la tierra de Canaán. Y bueno, sabemos en Génesis 12 en adelante, vemos la historia de Abraham con detalle. Y esta historia, este recuento de la historia de Israel es repetida a lo largo de toda la Biblia, incluso en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Es otra vez recordar toda esta historia, y vemos que Dios les recuerda al pueblo de dónde vienen. Ustedes estaban sirviendo a otros dioses, yo los tomé, los guié, los llevé por esta tierra, les di descendencia, los multipliqué, y les sigue contando la historia, ¿verdad? Y bueno, les recuerda dónde estaban, y dice que estaban sirviendo a otros dioses, y este concepto de dioses es muy repetido en este pasaje, como lo leímos. Al final dice Josué, decidan a qué dioses servir, y bueno, aquí es donde necesitamos un poco ponernos en la perspectiva de los autores de la Biblia, y de recordar. Aquí es donde es muy importante recordar que la Biblia es un texto antiguo. Lo tenemos en nuestras pastas como un libro moderno cualquiera, pero es un libro que originalmente estaba escrito en rollos. De hecho, estas palabras de Josué, él las escribió en piedra, las talló en piedra, como ahí mismo dice en el pasaje al final. Entonces estamos hablando de textos antiguos. De repente vivimos nuestra vida normal al día, y de repente tenemos cierta noción del tiempo cuando recordamos hace 10 años, ¿verdad? Algunos recordamos hace 20 años, y vamos a tener una noción del tiempo, pero a veces nos perdemos de la noción de la historia, de que han pasado generaciones y épocas y eras y miles de años, y en la antigüedad y desde todo el tiempo de la humanidad Dios ha estado, Dios se ha manifestado. Y bueno, es un texto antiguo, y tenemos que entender un poco que en la antigüedad las naciones en aquel tiempo, creo que estamos hablando de quizá 2000 años antes de Cristo, su forma de pensar de las naciones era diferente ahora. Antes no existía como tal lo que conocemos como religión, sino que la forma de ver el mundo de la antigüedad era naturalmente creer en deidades y poner su confianza en deidades, y tenían diferentes deidades. Y es un tema más amplio. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios es el único creador, sin embargo que tiene una familia, así como creó la familia en la tierra, en la humanidad. Dios tiene criaturas que Él ha creado para su servicio, que así como la humanidad, estas también se han revelado, algunas se han revelado, y hay seres celestiales en rebelión con Dios, de naturaleza espiritual, que están en rebelión con Dios, y que en la historia de la Biblia podemos ver cómo constantemente influyen a la humanidad para seguir rebelándose contra Dios y sus propósitos. Y seguramente muchas de estas criaturas son algunas de las deidades que las naciones tenían. De hecho, hay un pasaje que nos habla de que Dios entregó a naciones a dioses. Lo menciona así: seres espirituales en rebelión contra Dios. Entonces, naciones tenían sus dioses, tenían sus deidades. Es parte del mundo en el que vivimos, del mundo que enseña la Biblia. Y cada quien servía a sus dioses. ¿Qué significa servir a sus dioses? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cada quien tenía sus dioses, servía, su vida giraba en torno a lo que creían sobre sus deidades. Y bueno, había un personaje llamado Abraham, que él vivía en su vida, como estaba sirviendo a otros dioses, apartado de conocer al Dios verdadero, al Dios, al único creador. Y Dios lo llamó, Dios lo escogió. Así que Dios le recuerda al pueblo, le dice, ustedes se van muy atrás, les dice,
yo escogí a sus padres, a su padre Abraham, lo traje aquí. Y Dios les recuerda de dónde vienen. Y esto nos recuerda para la decisión a donde vamos a ser enfrentados al final del mensaje. Primero, Dios hace dos cosas, les recuerda de dónde vienen. Y eso nos hace preguntar nosotros dónde estábamos. ¿Qué nos dice la Biblia de nosotros acerca de dónde estábamos? ¿Verdad? Abraham estaba ahí lejos de Dios, sirviendo a otros dioses, teniendo una vida apartada de Dios. ¿Y nosotros dónde estábamos? ¿Qué nos dice Efesios 2? Esto tiene que ver con la historia de Dios y el mundo, Dios y la humanidad. Y esto es lo que nos dice, así como Abraham estaba sirviendo a otros dioses, estaba alejado de una relación con Dios, el único Dios verdadero, así estamos todos. Es la misma condición en la que estamos todos hasta nuestra era. Toda la humanidad está en la condición que dice Efesios 2. ¿Qué dice Efesios 2? Dice así, Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y este es el retrato de la humanidad, y ahí nos involucra a todos nosotros. Y así estaba Abraham, y así estábamos nosotros, todos estábamos. Y acá habla del tema, dice: bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Seres espirituales en rebelión con Dios, influyendo influyendo a que sigamos viviendo nosotros bajo nuestros pensamientos, bajo nuestros deseos, viviendo en ira, viviendo en pleitos unos con otros, tomando lo que nosotros queremos sin importar a los demás, sin ninguna noción de misericordia, de amor, de todo lo que Dios vino a revelar con su luz. Entonces, Dios le recuerda al pueblo de Israel de dónde vienen. Ustedes vienen de estar sirviendo a otros dioses, así como nosotros venimos de estar igual que los demás, como decía, siguiéndonos, dejándonos llevar por nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros impulsos, influyendo nuestros pensamientos por mentiras, lejos de una vida con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que les dice por medio de Josué Dios al pueblo. Ustedes, ¿dónde estaban? También nos dice Primera de Pedro, esos pasajes por mencionar algunos que nos hablan de esta realidad, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ok. Sabiendo que fuisteis rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vana quiere decir sin sentido, que se va pronto, efímero, que se acaba, sin sentido, volátil. Dice, por un lado, Efesios nos habla de que estábamos muertos, aunque tenemos vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y nos dice también 1 Pedro que vivimos en una manera de vivir sin sentido, vana, ¿verdad? Que lo heredamos de nuestros padres. Y esa es nuestra condición. Y Dios le dice al pueblo: ustedes venían de ahí. ¿Dónde estaban? Venían de ahí. Su padre Abraham, yo lo tomé. Y empieza a recordarles Dios, bueno, hablamos de los dioses, y les empieza a recordar lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y leímos hace rato todo lo que Él hizo, ¿verdad? Y traté de subrayar ahí los verbos de todo lo que Dios hizo por su pueblo, ¿verdad? Dice que
Dice, yo los tomé a Abraham, le di promesas, yo lo aparté. Dice Efesios 2, yo les di vida, ¿verdad? Es decir, Dios le dio nueva vida a Abraham. De hecho, le dio vida a Abraham. Ya ser un anciano le dio a un hijo, de cual dice, multipliqué su descendencia. Después envié a Moisés y a Aarón para rescatarlos de la opresión. Los herí a sus enemigos, les traje, les entregué, los libré, expulsé, les di. Y empieza a recordar Dios al pueblo todo lo que hizo por ellos, todo lo que había hecho. Y recuerda toda la historia que podemos leer en Génesis, en Éxodo, en todos los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios les recuerda la historia. Dice, estaban ustedes muertos, estaban sirviendo a otros dioses, yo los tomé, los multipliqué, los libré, les envié salvadores, les envié liberadores, los multipliqué, los cuidé de peligros, les ayudé con sus enemigos. Ustedes no hicieron nada, les di, les entregué, poseyeron cosas que ustedes no construyeron ni sembraron. Yo les di vida, ¿verdad? Les entregué, les di. Y empieza a recordar todo lo que Él ha hecho por ellos, ¿verdad? Y si tomamos este pasaje hacia nosotros nuevamente, personal, así como Dios le dice al pueblo de dónde venían y qué había hecho por ellos, Dios también tenemos pasajes que nos recuerdan en la historia general de la Biblia, aplicada a nosotros como humanidad, lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y dice en Efesios 1, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió. Trata de identificar los verbos, ¿ok? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, etc. En Primera de Pedro, es un pasaje similar. Primera de Pedro 1 dice, nos han sido dadas por su divino poder, Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, son pasajes, a lo mejor son palabras un poco, y en esta versión un poco difíciles, rebuscadas, pero lo que está diciendo es lo que Él ha hecho ahora a través de Jesucristo, ¿verdad? Siguiendo la línea de la historia de la Biblia, Jesucristo siendo el centro de la historia. Toda la escritura apunta a Jesús, como vimos en el mensaje anterior. En Jesús, Dios también nos puede recordar toda la lista de lo que Él ha hecho por nosotros, como el pueblo le dice. Y Él nos ha bendecido, nos ha perdonado todas nuestras fallas, nuestros fracasos, en amar a Dios y a los demás, nuestros pecados, nos perdona, nos bendice, nos da camino a una vida con Él, nos da una herencia para estar con Él. Y todo lo que leímos nos da una esperanza viva
de resucitar junto con Él, de volver a vivir, tener una vida más allá de lo que podemos ver. Así que Dios nos recuerda todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que nosotros podemos también preguntarnos qué Él ha hecho incluso en su propia vida. Estamos viendo el pasaje en tres capas. Lo que acabamos de leer en Josué, lo que Dios le dice al pueblo en este momento es: todo lo que hice por ustedes, yo los saqué, llamé a Abraham de donde estaba, los multipliqué, los ayudé, los guié, los llevé por todo este camino que leemos en el libro de Números, de Deuteronomio. Vemos toda la jornada del pueblo de Israel y cómo Dios, la mano de Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Ellos dicen: no fue por tu espada, no fue por tu habilidad, yo estuve contigo, yo te saqué, te rescaté. Es la historia del pueblo a quien le está hablando Josué. Pero lo podemos ver también a nivel la historia de la Biblia, ¿verdad? Que apunta a Jesús, lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Dónde estábamos? Nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin Dios, y Él en Jesús nos da vida, en Jesús nos da esperanza, en Jesús nos da esperanza, vida, perdón de pecados. Y todo eso nos lleva a ahora, bueno, nos lleva a lo que acá no es el pueblo, sino lo que Josué le dice ahora al pueblo. Entonces, primero en voz de Dios les dice, les recuerda dónde estaban y les recuerda lo que le ha hecho el Señor. Así que usted y yo podemos recordar por un momento de dónde venimos. A lo mejor piensa en su vida, en particular su vida personal, su historia. Usted está aquí en este momento, cada quien tiene su historia de vida diferente, diferentes edades, diferentes circunstancias. De hecho, sería muy interesante escuchar, ¿verdad?, la historia de cada uno. Los viernes a veces compartimos un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es muy edificante escuchar cómo Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. Lo invitamos los viernes. Pero cada quien tiene su historia. Pero usted por un momento hoy podemos pensar, ¿de dónde venimos? ¿Qué ha sido de nuestra vida? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaba usted hace unos años antes de estar aquí? Entonces, incluso dónde estábamos, podemos, como algunos, en mi caso, a lo mejor hace unos años estábamos en la iglesia, ¿no? Desde niños, como los niños que oramos por ellos hoy, a lo mejor van a recordar que siempre han estado en una iglesia. Sin embargo, en su corazón, en su interior, en sus pensamientos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estábamos? Porque el Señor nos recuerda dónde estábamos y nos recuerda lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora toma un tiempo para pensar qué ha hecho Dios en su vida. Puede ponerse a pensar por un momento, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Dios ha sido fiel, seguramente ha sido bueno, ha sido misericordioso y compasivo con usted. Quizá pueda recordar muchas fallas, muchas vergüenzas, y Dios aún así ha estado con usted, Dios le ha perdonado. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Quizá ha habido momentos difíciles en su vida, incluso en cuanto a Dios. Quizá ha habido reclamo de parte de usted hacia Dios, al no entender en algún momento de su vida. Quizá Dios ya le ha traído claridad de lo que pasó en ese tiempo. Quizá sigue luchando. Pero es un momento para pensar en de dónde venimos, dónde hemos estado en nuestra vida. Podemos irnos muy atrás, pueden ser recuerdos muy remotos, pueden ser recuerdos más cercanos. Muchos de ustedes tienen tiempo conociendo a Dios, asistiendo a una iglesia. Muchos de ustedes tienen poco tiempo reuniéndose en una comunidad de familia de Jesús, escuchando las verdades de Dios. Y puede recordar dónde estaba, pero también puede recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Dios rescató al pueblo de Israel, Dios nos da vida en Jesús, y también Dios ha sido bueno con usted, y hoy está aquí, escuchando, recordando lo que Él ha hecho en su vida, ¿verdad? Así que Josué, con todo esto, después de decir estas palabras, simplemente cierra diciéndole al pueblo la conclusión, una respuesta esperada. Les dice: teman al Señor, solo teman al Señor
y sírvanle con integridad y fidelidad. Les dice, quiten y sirvan, quiten los dioses que hay en ustedes. Seguramente algunos todavía cargaban algunas imágenes, ídolos de sus padres que en Egipto, algunos a lo mejor adoraban a dioses en Egipto, o dioses todavía del lejano oriente que traían todavía de donde venía Abraham. Y dice, quiten, estaban en Egipto y estaban a lo mejor siendo influenciados, pero en este momento ya estaban tomando posesión de una tierra nueva donde había otras personas adorando a otros dioses. Y Josué les dice, ¿recuerdan de dónde vienen? Recuerden lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho con nosotros, y tomen una decisión. Sirvan a Dios con integridad y con fidelidad. Sean íntegros, sean completos para Dios y sírvanle con fidelidad. Sean leales a Dios, sean fieles a Dios. Recuerden lo que Él ha hecho con ustedes. Les ha dado lo que no merecían, nos ha. Salmo 103, Él es quien perdona nuestras iniquidades, quien no nos da conforme a lo que merecemos. Y dice, recuerden quién es el Señor, qué ha hecho por ustedes, y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten todos esos dioses que estorban en su vida, que todavía están ahí sirviendo de repente a un Dios y sirviendo un poco a Dios. Recuerdan que el pueblo de Israel, recién saliendo de Egipto, adoraron, quisieron construir un becerro, un Dios de oro. Y Dios les dice, Josué les dice, quiten todo eso, sirvan solo a Dios con integridad y con fidelidad. Ahora, la palabra servir, no sé qué viene usted a su mente con la palabra servir a Dios. Diciendo esto en un lugar así, seguramente pensamos en una tarea dentro de una iglesia como esta, ¿verdad? Y servir a Dios es o enseñar con los niños, o a lo mejor servir en otras tareas de la iglesia, en el aseo, llevando una reunión. Pero ¿qué es servir al Señor? No sé qué idea le viene a usted cuando hablamos de servir a Dios. Obviamente en este contexto en el pueblo se le está diciendo sirvan a Dios, y no estaban pensando necesariamente en lo que pensamos hoy, bueno, lo que a mí viene a mi mente, ¿verdad? En cuanto a servir a Dios. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de servir a Dios? ¿Qué viene a su mente y qué cree que signifique servir a Dios? Compartir su palabra, ok. Sin duda servimos a Dios cuando compartimos su palabra. Sin duda hay formas de servir a Dios fuera de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, lo que era servir a Dios en la antigüedad, como les decía, no había una división de religión con la vida normal. Ellos tenían una forma de ver el mundo relacionada con Dios. Así que para ellos servir a un Dios tenía que ver con su forma de ver el mundo, con una lealtad profunda, con su forma de vivir. Sí implicaba algunos ritos y rituales y símbolos que servían de recordatorios, pero se referían a una vida dedicada, a una vida exclusiva a. Servir a un Dios era vivir de una forma, una forma fiel, leal de vivir a un Dios, ¿verdad? Diferentes naciones tenían diferentes dioses, y toda su forma de entender el mundo tenía que ver con lo que ellos sabían de su Dios. Todo lo que ocurría en el mundo era explicado por lo que sabían de ese Dios. Entonces, servir a Dios para el pueblo de Israel tenía que ver con que su vida, su lealtad, sea para Él. Es decir, que tuvieran conciencia de que le pertenecían a Dios, a quien los había rescatado, y que vivían para Él. Sus decisiones, su confianza giraba alrededor de Dios. En nuestros libros lo tenemos como Jehová. Algunos dicen que la pronunciación en su idioma para ellos era el nombre que Dios le reveló a Moisés, que era Yahweh. Lo tenemos aquí como Jehová, pero por ponerle un nombre, pero algunas traducciones lo ponen como el Señor. Pero servir al Señor era una forma de vivir leal a Él. Ellos podían tener la tentación de servir. Obviamente servir a Dios también tenía que ver, como decía, con ritos y rituales, y tenían
ritos como sacrificios, como diferentes servicios, lo que vemos hoy como religiosos, pero su prosperidad en la antigüedad dependía de su servicio a Dios, ¿verdad? Entonces de repente si veían ciertas naciones que les iba bien, que tenían más posesiones, más tierra, más recursos, decían ¿a qué Dios sirven? Yo quiero servir a Dios porque, tenían esa tentación de a lo mejor formas de adorar o de servir a un Dios que podían ser más atractivas, ¿no? Para ellos. Entonces ellos podían tener la tentación de servir mejor a otros dioses, de que su vida girara en torno a otro Dios, que a lo mejor fuera más conveniente para ellos, para su forma de vivir. Sin embargo, Dios había apartado una nación para reflejar la sabiduría de Dios. Todas las leyes que Dios les había dejado al pueblo de Israel reflejaban su sabiduría. Era una sabiduría más elevada de todas las naciones. Una sabiduría que tenía que ver con el amor unos a otros, con que todos, el amor y el bien para el prójimo y una lealtad a Dios. Así que servir a Dios, entendámoslo como una forma de vivir, como una vida dedicada a. Así que, así como el pueblo de Israel, también nosotros tenemos un llamado a una entrega total. Dice Romanos 12, dice, les ruego hermanos, por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, les ruego hermanos, por las misericordias de Dios, es decir, por la misericordia, por el amor de Dios, y eso es un resumen de todo lo que Pablo explicó en Romanos del 1 al 11, explica la misericordia de Dios, explica nuestra realidad humana y cómo Dios, Dios mostrando su amor, mostró su amor en que siendo aún pecadores, Él dio su vida, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces dice, por las misericordias de Dios, es decir, como el pueblo de Israel, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hizo y ha hecho por nosotros, también como Josué le dijo al pueblo de Israel, nos dice este pasaje, dice, los ruego hermanos por las misericordias de Dios. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Gracias. Que entreguen su cuerpo, que entreguen toda su vida, todo su ser. Y acá habla de la integridad de lo que somos, es decir, Dios espera una entrega total, todo lo que somos, una entrega que le pertenece a Él, servir a Dios. Y ahí habla de términos que tienen que ver con adoración, con servicio a Dios, y tiene que ver que toda nuestra vida sea entregada para Él, dedicada a Él. Dice Efesios 4, os ruego, amados, que vivan de acuerdo a la vocación con que fueron llamados, que vivan de acuerdo a lo que son, fueron llamados de la muerte, de la vida de la oscuridad a la luz, fueron llamados a una vida nueva, vivan de acuerdo a ello, vivan de acuerdo a su llamado, anden conforme al llamado que tienen, vivan de acuerdo a. Colosenses 3 nos habla igual de quitar y servir, ¿verdad? Nos habla, Colosenses 3 dice que voy a leerlo. Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hace una lista, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dice en el versículo 8, también dejad estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y dice, dejen eso, dejando eso, como le dice Josué al pueblo, quiten esto de ustedes, esta forma de vivir, ¿verdad? Y en contraste dice en el versículo 12, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, como lo que son, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, vístanse de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ¿verdad? Es la forma nueva de vivir que Dios pues nos enseña a nosotros. Una vez recordando quién es Dios, de dónde venimos, de dónde nos ha llamado, lo que ha hecho por nosotros, demanda una respuesta, que es servir a Dios, es decir, vivir para Él,
¿verdad? Vivir con fidelidad a Él, siendo leales. Y eso se resume o se traduce en decisiones grandes, pero en decisiones también del cada día. Cada día usted tiene que decidir para quién es su lealtad. Si va a vivir para usted, para lo conveniente para mí, o si va a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la forma del reino de Dios que enseñó Jesús, que muchas veces es contrario a lo común. Así que debemos tomar una decisión, ¿verdad? Josué los lleva a tomar una decisión. ¿Qué dice Josué 24? Les dice, versículo 15, los lleva a tomar una decisión. Les dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dice, la realidad es que no podemos ser neutrales. Dice Josué, o van a servir a los dioses de aquí, de los amorreos, o van a servir a los dioses de sus padres ahí del lejano oriente. Decidan ustedes, si no les parece bien servir a Dios, ustedes deciden a quién van a servir, si a ellos o a ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Yahweh, al Señor que nos sacó, que nos trajo de aquí, que nos guió, al único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, que nos rescató, que nos escogió. Este pueblo era por misericordia de Dios estaban ahí. Este pueblo provenía de un anciano que ya no podía tener hijos, y Dios le dio vida cuando no había posibilidad de que hubiera vida. Dios le dio vida a Abraham y le dio una descendencia, la cual Dios estuvo siendo fiel con ellos hasta cumplir sus promesas, y ahora ya estaban poseyendo la tierra, ya estaban empezando una nueva etapa en su vida, y Dios les dice, el líder Josué les dice, decidan a quién van a servir. Ya tenían una historia, ya tenían antecedentes de infidelidad a Dios, ¿verdad? Sus padres de esta generación en el desierto habían sido infieles a Dios, y dice, ustedes tienen que decidir a quién van a servir su vida, a quién va a ser leal. Y hermanos, nosotros tenemos que tener el mundo en el que vivimos. Solo vivimos a veces pensando en nosotros y en el día siguiente, pero vivimos en una realidad en la que no podemos ser neutrales, en la que tenemos que decidir, aunque suene muy antiguo o muy raro, pero tenemos que decir a quién servimos. Y no pensando en un ministerio en la iglesia, sino pensando nuestra vida, a quién pertenece, en quién está centrada, a quién honramos, cuál es la base de nuestra vida, qué es lo que rige nuestras decisiones, lo que bien nos parece en el momento, o una fidelidad a un Dios que fue bueno y compasivo con nosotros, que nos dio vida cuando no teníamos, cuando estábamos perdidos. Cuando piense por un momento qué sería de nosotros sin Dios en nuestra vida, sin su perdón, ¿dónde estaríamos? Yo puedo pensar en mi vida, ¿dónde estaría? Aún cuando no creo en su misericordia, si no depende de su misericordia, de su guía, de escucharle, ni siquiera sé dónde estaría en cuanto a lo que se ve de mí si siguiera mis impulsos, ¿verdad? Nuestra vana manera de vivir, o vidas a lo mejor exitosas, pero enfocadas solamente a esta tierra, a este mundo, y lo único que tienen es tener éxito aquí y vivir para sí mismos a costa de otros, y eso es todo. Pero Dios nos reveló algo más elevado, nos reveló su sabiduría basada en el amor generoso a otros, porque Dios ha sido así con nosotros. Dios es así, Dios, su naturaleza es compartir. Él comparte su autoridad, y ese Dios, único, verdadero, creador de cielo y tierra, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, Él le da vida a usted, le ofrece vida en Jesús, le ofrece una vida más allá de lo que el mundo nos dicta, de lo que se trata la vida. Dios nos da una vida completa en Él, más allá de las limitaciones físicas, más allá de la muerte, pero aún en esta tierra, vida más allá de nuestro instinto, de nuestra forma de ser. Nos da una vida que el mundo no conoce.
que es amor sacrificial, que es generosidad, que es vernos con la dignidad de ser imagen de Dios. Y mucho más que Dios nos enseña y que necesitamos meditar cada día. Pero usted y yo tenemos que decidir hoy de qué trata nuestra vida, hacia dónde va, hacia dónde apunta. Y es una gran ventaja, gran bendición que nuestra vida tenga un rumbo fijo, anclarla a un lugar, ¿verdad? Anclar nuestra vida a un lugar estable que es servir a Dios. Mi vida está dedicada a Dios. Yo voy a escuchar a Dios, voy a escuchar su sabiduría, voy a escuchar su instrucción, porque sé que Él es estable, sé que Él es el creador y Él me sostiene. Él ha sido bueno y misericordioso en mi vida, aún donde estaba, y sigue siendo compasivo. Así que mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa y yo, en mi casa, el Rey Jesús reina. Se hace lo que dice el Rey Jesús. En mi casa escuchamos la instrucción de Dios. Vivimos de acuerdo a su sabiduría, vivimos de acuerdo a su amor. Y usted tiene que decidir eso en su casa. Como iglesia, como congregación, tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y usted puede decidir, mi casa y yo serviremos al Señor. Es la decisión que tenemos que tomar. Josué, a continuación hay un diálogo entre Josué y el pueblo, ¿verdad? Un ir y venir. Y Josué les dice, el pueblo responde, serviremos a Dios, serviremos al Señor. Y repiten sus palabras, así como Él fue bueno con nosotros. Y Josué les dice, la verdad es que no, ustedes no van a servir a Dios, porque Dios es muy santo, Dios es único, y ustedes no le van a servir. Y dice, no, de verdad que sí serviremos al Señor, porque Josué ya conoció la historia de la generación anterior que podemos leer en Éxodo, ¿verdad? Una generación dura, dura de entendimiento, se quejaban contra Dios, infieles a Dios. Y Josué dice, no, los conozco, soy realista y no van a servir a Dios. Y el pueblo que dijo, no, sí, de verdad que serviremos a Dios. Y Josué les dice, bueno, como que les dice, conste, ok, van a servir a Dios, que queden ustedes de testigos. Ustedes son testigos de que están decidiendo servir a Dios hoy. Que su vida va a ser leal y va a ser dedicada. No van a vivir para ustedes ni siguiendo la influencia de donde el mundo diga, ni viviendo al día, sino que ustedes viven dedicados a Dios, a reflejar, a conocerle para darle a conocer su reino, para vivir de acuerdo a Él y que su nombre sea honrado, como oraba Jesús, ¿verdad? Así que les dice el pueblo, ustedes son testigos, ok, ¿están decidiendo esto? Vamos a servir a Dios. Así que usted también y yo tenemos que decidir hoy a quién vamos a servir. Nuestra vida está dedicada o no está dedicada a Dios, porque podemos venir a la iglesia y podemos venir todas nuestras vidas sin que tomamos decisiones pequeñas al día acorde a nuestra lealtad con Dios. Lo que vamos conociendo de Dios, la forma de vivir, de tratarnos, de ser con los demás, de interactuar en el mundo de acuerdo a su sabiduría que está en su palabra, va a dictar la decisión que tomamos cada momento. Seguramente vamos a fallar, pero vamos a... ¿Cuál era un propósito de la palabra de Dios que vimos? Entrenarnos para hacer el bien. Es un entrenamiento. Vamos siendo entrenados poco a poco hasta que nuestra vida en automático decidamos de acuerdo a su generosidad, de acuerdo a principios que ya están permeados en nuestra vida. Y es un proceso, pero necesitamos decidir que nuestra vida sea dedicada a Dios, eso es, que sirvamos a Dios. Entonces, decidamos servir a Dios, ¿verdad? Esta es una historia, en este momento es una historia feliz de la Biblia, porque ¿saben qué ocurrió con esa generación? ¿Saben qué ocurrió con el pueblo a quien le estaba hablando Josué? Termina así el pasaje. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte Efraín, al norte del monte Gaz. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. Dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué.
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas, todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Se cumplió lo que dijo esta generación. Dijeron, no, vamos a servir a Dios, vamos a servir a Dios. Y dice que mientras vivió Josué y la generación, los ancianos de Josué a quienes estaba hablando, sirvieron al Señor. Así que es el deseo, la esperanza de nosotros como congregación, que esta generación, ustedes, estamos aquí, como familias que conforman, que aún la generación que nos sigue, podamos ser una generación que sirva al Señor, que hayamos decidido servir al Señor, vivir para Él, no dejar. Por cierto, esto está diciendo Josué, ¿y saben cuál fue la primera instrucción? ¿Cómo empieza el libro de Josué? ¿Cuál fue la primera instrucción que le dio Dios a Josué? Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y noche, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro de ley, para que hagas prosperar tu camino y te vaya bien. Josué era un guerrillero, Josué era alguien que tenía una tarea clara, era un director, un general, pero su tarea principal era meditar todos los días, estudiar su Biblia todos los días, estudiar su palabra, estar expuesto a Él, para que haga prosperar su camino y te vaya bien. Le fue bien a Josué, Dios prosperó su camino. Termina así, conquistaron, no del todo, y hay varias historias ahí, pero conquistaron, cumplió su tarea. Josué todo este tiempo, hasta su vejez, meditó cada día en la palabra de Dios, estudiaba la ley de Dios, Dios prosperó su camino, y ahora está Josué al final de su camino diciendo estas palabras: decidan servir a Dios, lo cual implica meditar en su palabra, escuchar su palabra, meditar en ella, ¿verdad? Así que dice el pasaje que hicieron ceremonia, levantaron unas piedras, tallaron en unas piedras esta decisión que estaban tomando, la agregaron a la ley de Dios. Fue una ceremonia especial. Así que, pues no sé, yo no soy Josué, ¿verdad? Pero sí me gustaría hacer la pregunta a usted. ¿Qué va a decidir hoy? ¿Va a decidir servir al Señor, vivir para Él? Usted puede decir hoy, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Le parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración? Y si usted desea, yo sé que muchos han tomado esa decisión, algunos de ustedes han tomado esa decisión. Si no, usted puede tomarla. Yo sé que para algunos ha sido la decisión más importante de su vida, vivir para Él, que su familia esté caminando en el Señor. Usted puede empezar a tomar esa decisión hoy si no ha sido así, y si sí, puede reafirmarla, pueda seguir, siga siendo constante, reafirme esa decisión, pide a Dios que le ayude a seguir caminando, sirviendo para Él, usted y sus hijos, usted y su casa, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que Él es, porque Él nos ha rescatado de donde venimos. Amén. Padre nuestro que estás en lo alto, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres único, tú eres santo. Te rogamos que podamos honrar tu nombre, vivir de acuerdo a tu verdad. Y Señor, hoy cada familia, cada persona que está aquí como congregación, como familia, queremos, Señor, deseamos, como recién cantamos, Señor, anhelamos vivir para ti, Señor. No solo venir a la iglesia, sino en realidad durante la semana y cada día vivir para ti. Que tú seas nuestro Dios, que tú seas quien dirija nuestra vida, quien permee nuestras decisiones, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Servirte, vivir para ti, que tú seas nuestro Rey, que tú mandes, que tú dirijas nuestras decisiones, nuestro rumbo. Te rogamos que sea así.
Te rogamos que, como nos has tomado como Abraham, de donde veníamos, nos has multiplicado, nos has dado, te rogamos que nos sigas dirigiendo y nos acompañes en el camino, nos acompañes en las dificultades. Seguramente no será fácil como no fue fácil para Israel, mas te rogamos que tú nos ayudes y seas con nosotros, pero no nos dejes, Señor, y que podamos vivir para ti, y que tú hagas maravillas, que tú obres, Señor, que tu nombre sea glorificado, y que las naciones, Señor, que Puerto Vallarta, Señor, pueda conocerte por medio de nuestra vida, Señor, dedicada a ti. Danos sabiduría, Señor, como familia, para que así sea. Te lo pedimos en el nombre del Rey Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pues en este mismo espíritu de adoración, de reflexión, perdón, en este mismo sentir podemos, si gustan, pueden pasar en forma de adoración a dejar nuestra ofrenda al Señor.